Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aline Michel, soy estudiante de educación y el día de hoy te voy a hablar acerca de los primeros dos capítulos de La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que creo que es un libro que toda aquella persona que esté estudiando educación debería de leer. Bueno, en el primer capítulo Freire nos presenta la justificación de su pedagogía dándonos a conocer dos conceptos de los cuales se habla a lo largo de todo el libro, que son opresor y oprimido, en donde el primero de estos trata acerca de ese tipo de personas que tienen una visión de sí mismas como las únicas que tienen derecho a vivir, mientras todos los demás salen sobrando. Los opresores son aquellos que tienen una visión tan posesiva del mundo y de los hombres que lo habitan, ya que su valor máximo radica en obtener cada día más y más, a costa de que los demás tengan menos o que simplemente no tengan nada. Es por ello que los opresores tienen esta necesidad constante de mantener este orden opresor, de oprimir, de callar y de explotar a los oprimidos hasta convertirlos en cosas o en objetos que ellos puedan manipular a su antojo, despojándolos así de su libertad y de su posibilidad de humanización, insertando en ellos una nueva conciencia a través de la cual ellos se van a ir adaptando a todos los intereses del opresor. Mientras que los oprimidos, que somos todos nosotros, son aquellas personas que tienen un sentimiento de miedo y de inferioridad para con el opresor, lo que los obliga a ir adaptándose a todas estas estructuras de dominación por temor a luchar por su libertad y asumir la responsabilidad tan grande que conlleva asumir tu libertad. Y yo creo que esto se debe en parte a uno de los conceptos que Freire menciona en la lectura, que es el de autodesvalorización, que es un concepto mediante el cual los hombres, a través de estar escuchando constantemente por parte del opresor comentarios negativos hacia su persona, comienzan a hablar de sí mismos como seres incapaces, como seres que no valen y como seres que deberían de mantenerse callados y de permitir su explotación. Y yo creo que esto es algo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, y más como estudiantes, en donde tenemos este miedo hacia estas autoridades que se nos imponen por el temor a que algo malo pudiera sucedernos. Y es por estas relaciones de opresión que Freire nos presenta a la pedagogía del oprimido como una pedagogía en la cual esta opresión y sus causas sea objeto de estudio del oprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que el oprimido, a través de ver su realidad, pueda reflexionar acerca de ella y transformarla a través de su acción para conseguir su libertad. Mientras que en el capítulo 2, Freire, ya adentrándose un poquito más hacia lo que es el ámbito educativo, nos presenta lo que es la educación bancaria, que es un tipo de educación en donde se ve reflejada toda esta opresión de la que ya habíamos estado hablando en el capítulo 1, y también nos presenta frente a esta educación otro tipo de educación, que es la educación problematizadora, en donde esta, en lugar de servir a la opresión, sirve a la liberación. Y bueno, la primera de estas, que es la educación bancaria, es un tipo de educación vertical en donde el educador llega al aula de clases y comienza a dar su clase de manera magistral, a explicar los contenidos y a narrar a los alumnos. Y estos se limitan solamente a estar escuchando, a ser actores pasivos, a ser meros receptores del conocimiento, en donde ellos tienen que memorizar todo lo que el maestro les dice para después poder aplicarlos. Es un tipo de educación en donde en sí la comunicación pues no existe, ya que los educandos se tienen que adaptar a todas estas formas de trabajo y a todas estas maneras de enseñar los contenidos de los maestros, pues ellos son los únicos que saben. En esta educación el educando no es el que sabe, más que es el educador, o sea el maestro, el único poseedor de los conocimientos. Es por esto que Freire nos presenta este otro tipo de educación, que es la educación transformadora, que es una educación en donde sí existe una comunicación dentro del aula, en donde el maestro es capaz de reconocer en los alumnos que ellos son capaces de pensar, que ellos son capaces de construir un criterio. Y pues es en esta educación el maestro aprende del alumno, así como el alumno aprende del maestro. Y es a través de esta educación en comunión que los alumnos pueden ser capaces de formar un pensamiento crítico, de formar sus propias opiniones y de opinar acerca de diversos temas que los puedan insertar en esta realidad en la que viven, ya que esta es una educación transformadora en la cual pues se aprende en conjunto y los educandos son capaces de ampliar su visión y de tener un pensamiento mucho más amplio de lo que es la educación, pues aquí no se reducen solamente a escuchar, sino que aquí también pueden opinar. Y bueno, pues este tipo de educación transformadora es la educación que Freire nos presenta a lo largo de toda la pedagogía del oprimido, diciéndonos que la educación debe de ser concebida como un proceso de transformación en donde al oprimido se le dé la oportunidad de pensar y de opinar.